Nuestro rol como empresa es tratar de ayudar a organizaciones a conectarse de manera efectiva con sus audiencias en entornos cada vez más desafiantes, inciertos y cambiantes. Por eso estamos aquí hoy y por eso seguiremos trabajando para ustedes en la búsqueda de nuevos caminos y de inspiración. Hoy hablaremos, por supuesto, de la economía en tiempos de pandemia. Este fenómeno que nos ha golpeado tan duro y que ya se está alargando tanto, y mucho más de lo pronosticado, nos tiene a todos muy preocupados. Los impactos de este fenómeno serán mucho más radicales de lo previsto en nuestra economía y se proyectan consecuencias bastante dramáticas tanto para el sector público como privado. Estamos frente a un escenario en el cual es difícil pronosticar, ya que lamentablemente lo que ha ocurrido es que todas las proyecciones se han quedado cortas. Vivimos en el tiempo real y, por cierto, con enormes incertidumbres, como les dije. La verdad es que creemos que igual nos vamos a recuperar y para eso la visión de Felipe Larraín creo que nos va a, ojalá, iluminar un poquito de cómo se viene la cosa en materia económica. Creo que además de entender para dónde se requieren consensos económicos, políticos y sociales en Chile, los que no se ven fáciles de alcanzar en estos tiempos, especialmente lo que estamos viviendo políticamente, no nos permite ver una salida en ese sentido. Para conversar de todas estas claves que están surgiendo en este escenario, hoy tenemos el privilegio de contar con este invitado de lujo. Hemos ya superado, ya llevamos casi 90 participantes, o sea que les agradezco a todos estar aquí, y sin más, los dejo con mi socio Juan Pablo Larraín, quien presentará a Felipe y que analizará todas sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, antes de dejarlos con nuestro invitado, primero les recuerdo, para los que no estén, pongan en mute, por favor, su micrófono. Les quiero recordar a quienes lo han hecho en otras webinars de Acerta que pueden participar activamente en la conversación. Después de que Felipe Larraín haga una presentación, vamos a tener la posibilidad de poder conversar y hacerle algunas preguntas. Para eso, ustedes me indican en el chat interno y yo les voy dando la palabra para que puedan hacer uso del micrófono y de la cámara. Bueno, y pese a que no necesita ningún tipo de presentación, solo les quiero recordar que Felipe Larraín es economista de la Universidad Católica, máster y doctor en economía de la Universidad de Harvard, ha sido ministro de Hacienda durante los 2 gobiernos del presidente Piñera y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de CLAPE-SUC y profesor titular de la Universidad Católica. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a nuestro invitado Felipe Larraín. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Cristina. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, quiero agradecer en primer lugar, Cristina, tu cariñosa presentación, la invitación que me has hecho de parte de Acerta a estar con ustedes. Y bueno, yo, la verdad es que yo siempre prefiero las cosas cara a cara, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que podemos hacer. Y en este momento tenemos que usar la tecnología para poder comunicarnos de esta manera en tiempos de pandemia, donde hoy día se comunican creo que 226 nuevos fallecidos y casi 4.500 nuevos contagios. O sea, seguimos en una situación muy complicada y yo para motivar un poco la discusión he preparado una presentación del orden, me tomaré unos 20, 30 minutos, la voy a pasar rápido y voy a compartir con ustedes algunas ideas respecto de cómo está la economía mundial. ¿Se ve bien la página que estoy compartiendo? Juan Pablo. Todavía no. Todavía no. ¿No? Ahí no. No se ve nada todavía. Ponle compartir pantalla. No, es que le puse compartir pantalla y no... A ver. Déjame ver si es que... Y si no, la voy a hacer así, pero nos funcionó hace un minuto atrás. Sí, sí va a funcionar. Mientras Felipe busca ahí parece que va a aparecer. Ahí estamos. En modo presentación, Felipe, y quedamos ok. Sí, para sacar en modo presentación, tengo que sacar lo que está aquí abajo, que estoy viendo muchas caras. Déjenme ver. ¿Me pueden...? Es que me están cubriendo aquí. A ver. Ahí estoy mejor. Ya.
Ok, ahí debería estar en modo presentación. ¿Sí? Ahí sí. Ahí está perfecto, Felipe, adelante. Impecable. Ya, entonces, llamamos acá la economía en tiempos de pandemia y yo parto siempre por entender de qué enfermedad estamos hablando y de qué pandemia estamos hablando. Estos son datos de enero del año, pero los vamos a actualizar. La tasa de mortalidad está hoy día en 5,5%, ya vamos a ver el número de casos. Esta pandemia es mucho más contagiosa, pero menos letal que las anteriores. El ébola tenía un 44% de casos de mortalidad o letalidad. El MERS tenía una tasa de 34%, pero mucho menos contagio. El SARS, 10%, mucho menos contagio. Esta pandemia en unas pocas semanas, está en todo el mundo. Yo quiero recordar, a veces uno se le olvida, la peste negra del siglo XIV se demoró 16 años en llegar de China a Europa, de contagiar. Hoy día estamos enfrente de una pandemia que a través de un vuelo de avión, desde China a París, ¿no es cierto?, o a cualquier lugar, empieza a estar en todo el globo. Bueno, y hay algunos casos exitosos, casos como el de Nueva Zelanda, que ha tenido un muy buen desempeño, casos como Israel, que parece estar teniendo una segunda fase, casos como el de Estados Unidos, que me voy a referir después, que ha tenido una lenta disminución del número de nuevos casos, pero que ahora último ha tenido un aumento. O sea, disminución y había un pequeño aumento cuando les actualiza esta cifra. Y casos como Chile, donde hemos visto realmente un aumento significativo de los nuevos casos. Entonces, la experiencia indica que hay distintas maneras de tratarlo y que hay distintas maneras de salir de este problema. Hay casos exitosos que hayan logrado salir completamente sin riesgo de segunda ola, son pocos en realidad. Bueno, si uno mira, hay aquí una relación entre confinamiento. Si ustedes pueden ver acá, en este eje medimos las restricciones, la persistencia, cuán fuerte es la restricción, y en este otro vemos el crecimiento del PIB. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una relación, esto es para el primer trimestre, que es el último dato que tenemos de crecimiento, una relación bastante inversa, bastante clarita, inversa. Mientras más fuertes son las restricciones, mayor es la caída del PIB, mientras menos fuertes son, más contacto social hay, menor es la caída del PIB en ese trimestre. Después, esto puede tener una segunda vuelta, cosa a la cual vamos a volver. Quiero ir a la economía internacional por unos minutos y, en primer lugar, mostrarles que el mundo enfrenta una recesión importante. Aquí esto muestra que quienes no van a tener recesión están en verde. Y eso es básicamente China, la India y algunos países de África. Eso es lo que, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional, tendríamos esta situación. Sin embargo, esto va a ser peor cuando se actualice la próxima semana. Vamos a tener la actualización de las cifras del Fondo Monetario Internacional. Luego, las proyecciones de crecimiento nos llevan a que probablemente vamos a tener que esta sea la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Y la pregunta es si vamos a tener, me voy a referir a esto después, esta salida en B que tenemos acá. ¿No es cierto? Porque esto es una B bastante pronunciada. Si realmente el mundo el próximo año va a estar tan potente, tan fuerte, recuperándose, como lo prevé el informe del fondo, yo creo que lo que vamos a ver en las actualizaciones de las proyecciones del Fondo Monetario es que no va a ser tan optimista, va a ser más pesimista para este año y menos optimista para el año 2021 respecto de lo que había hecho en abril pasado. Ahora, proyecciones más recientes, las proyecciones de la OCDE son más negativas
y consideran un escenario de riesgo. Yo les quiero mostrar acá, esto es, se ve el cursor, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí se ve. Se ve, perfecto. Esto es lo que podríamos decir business as usual, ¿no? Pero nos agarró la pandemia, y esto es lo que espera, ¿no es cierto?, la OCDE, con dos posibles escenarios. Si hay una sola ola o si hay una doble ola. Si hay una sola ola, salimos así. Esto no es una V corta. Esto es más bien el signo de Nike, al cual vamos a volver. Pero si nos agarra la segunda ola, tenemos un escenario bastante más negativo, una suerte de salida en W, que se ve clarito en el rojo de esta figura. El cierre de la economía, esta lámina tiene una cosa interesante que muestra que el cierre del sector servicios lidera la caída del producto. O sea, aquí básicamente esto es una crisis del sector servicio. El sector productor de bienes se defiende bastante mejor que el sector de servicios. Pensemos que aquí, claro, algo hay de bienes, pero fundamentalmente en estas economías son los sectores construcción, comercio, hoteles, restaurantes y viajes, todos los servicios profesionales y de inmobiliarios y todos los servicios en general, otros servicios personales son los que muestran la caída. Esto lo que muestra es qué pasaría, ¿no es cierto?, con potencialmente si hay un cierre de actividad, o sea, una cuarentena, como la que estamos viviendo. Y vemos que en algunas economías, en las economías OCDE, países desarrollados, la caída del producto es del orden de 25%. Bueno, febrero fue el último mes de la expansión más larga de Estados Unidos. Si ustedes ven acá, Estados Unidos completó 128 meses de expansión y esto ha sido la expansión más larga desde que tenemos récord en Estados Unidos, y esto hay un árbitro allá que se llama el National Bureau of Economic Research. Por lo tanto, ya en marzo en Estados Unidos estamos en recesión. Febrero, último mes de expansión, marzo, primer mes de recesión. Con una característica especial, ¿no es cierto? Y es que, la característica especial es que en un par de meses se pierde el 12% de empleos respecto de la fuerza laboral. Eso es equivalente a lo que se perdió en un par de años entre 2007 y 2009. Se perdieron solamente el 6% de la fuerza laboral. O sea, aquí hay una fuerza laboral que en Estados Unidos es del orden de 160 millones de personas. Hay algunas señales de recuperación en la economía norteamericana, a pesar de que ya me voy a referir al tema empleo en un momento más, voy a volver al tema empleo, pero parece ser que la gente está un poquito más proclive a salir a comer, ¿no es cierto? A medida que la última encuesta hecha en el 2 al 5 de junio, ¿no es cierto?, dicen que hay un poco más de interés de salir a comer fuera, a irse de vacaciones, a ir a un mall, a ir a un museo, y a ir a ver una película, al cine, es más complejo. También ir al gimnasio o ir a un parque de diversiones, y por supuesto que ya ir a un concierto o ir a viajar fuera del país es algo que es bastante menos, la gente está menos dispuesta a hacer. Bueno, ya decíamos que esto es una crisis, una recesión que está impactando más al sector servicios. Simplemente para tener otra idea de cómo impacta al sector servicios, esto es para empleos privados. Entre marzo y mayo, Estados Unidos ha perdido del orden de 22 millones y medio de empleos, casi 20 millones son del sector servicios y solamente unos 2 millones y medio de empleos son del sector de productor de bienes. Este aumento de la tasa de desempleo, que llegó a cercano al 15%, hoy día está en torno al 14%, está fluctuando entre 14 y 15 en Estados Unidos. La verdad es que la Reserva Federal dice, no vamos a tener una reducción de empleo muy rápida, ¿no? Más bien vamos a tener un proceso gradual, que es algo que también vamos a ver para el caso de Chile. La buena noticia, ahora es una noticia esperable, es que
y esto lo vamos a ver cómo se va repitiendo en distintas regiones, también en Chile, hay muy pocas presiones inflacionarias. De hecho, hay casi nulas presiones inflacionarias. Y en ese sentido, eso es tanto respecto del IPC como respecto de la inflación subyacente o lo que llaman core, que es excluyendo los bienes y servicios que son más volátiles. Entonces, estamos cerca de cero en un IPC de 12 meses y eso permite que la Reserva Federal tenga una tremenda inyección de liquidez, inyecciones monetarias que están ocurriendo en todo el mundo. Ahora aquí, esto que me pareció un dato interesante y casi curioso, la gente está con dificultades, hay un tremendo aumento en el ahorro de las personas, y eso porque la gente está con dificultades para gastar por la pandemia. Fíjense que la tasa de ahorro personal sobre el ingreso disponible salta de niveles del 8% a niveles del 34, 33, 34%, y eso hay que recordar que la gente ha recibido un cheque de 1.200, mucha de la gente en Estados Unidos, la población ha recibido un cheque de $1.200 y muchos de ellos no lo pueden gastar y lo están ahorrando. Junto con una política monetaria extraordinariamente expansiva, tenemos una política fiscal que hoy día está más que triplicando el déficit. Fíjense que el año pasado, a mayo, teníamos un déficit fiscal acumulado en Estados Unidos del orden de 600 billones. Hoy día estamos del orden de 1.8 trillones de dólares. O sea, tenemos una inyección fiscal, una inyección monetaria en todo el mundo extraordinaria. En China hay buenas noticias, no del primer trimestre, hay que recordar que China cae 6,8% el primer trimestre, y esta es la primera contracción desde que se publican cifras trimestrales en 1992, o sea, esta es la primera contracción trimestral en 30 años, pero las cifras del segundo trimestre pasan a ser positivas, tanto en términos, ya entre los meses de mayo y junio, de abril y mayo, vemos una mejora en permisos de construcción, en ventas de propiedades, en la inversión, ya está en terreno positivo, el valor agregado industrial, luego de haber tenido una caída muy fuerte en los meses, en el primer trimestre del año. Lo único que sigue en terreno negativo son las ventas del comercio, pero con una recuperación importante. Preocupación de China no viene de acá, viene de que hay nuevas medidas de contención más recientes, como vamos a ver, por el rebrote del coronavirus. Nuevamente la inflación muy controlada, tanto en el IPC, que está en 2,4, y en el índice subyacente, que está en 1,1. China tenemos inflación a la baja, con una recuperación de la economía, pero con esta sombra de duda. ¿Qué está pasando en Eurozona? Hay una mejora en las perspectivas, este es un índice de confianza en los inversionistas, una mejora desde los momentos más bajos, esto es la última cifra para mayo, tenemos una mejora en la percepción, pero todavía en territorio negativo, ¿no es cierto? Cero es neutral y estamos en este momento con menos 40, con una caída de menos 40 que pasa a niveles cercanos a menos 20 en este índice de confianza. Hay una recuperación parcial de la actividad en mayo, nuevamente la actividad venía acá, tiene una tremenda caída, ¿no es cierto? Pasa de niveles de 55 a niveles de cercanos a 10. Hoy día hay una recuperación en Europa a niveles de 30. Tremendos paquetes de estímulo en Europa, en Alemania. Hay tres componentes acá. Estos son pagos en caja, o sea, es gasto fiscal puro. Esto es reducción de impuestos, y esto de acá en gris es lo que llamamos los economistas bajo la línea, garantías a préstamos y otros tipos de asistencia que no se contabilizan en el déficit fiscal. En Alemania tenemos 50% del PIB, en Italia tenemos 45% del PIB, en Francia 25%. Nuevamente, tremendos paquetes fiscales que ya van a tener su consecuencia. También la inflación en Europa cerca de cero. O sea, otra región, no hay ninguna región, y esto tiene que ver con los aumentos de la capacidad ociosa
y la caída de los precios, particularmente los precios del petróleo. América Latina, esta es la última proyección que tenemos para América Latina que hace el Banco Mundial. Mi impresión es que está subestimando el efecto, bueno, particularmente para Chile. Ya vimos que las cifras, me voy a meter en la economía chilena en un momento. Ya vimos que ayer el Banco Central nos está hablando de una caída de entre 5,5, de 5,75 a 7,75, 5,5 a 7,5. O sea, estamos hablando de una caída muy importante. Para el caso de Chile, peor que lo que estaba previendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros. Y esto ha ido en conjunto con un tremendo aumento de los déficits fiscales. Las cifras de Chile, de este 8, lo más probable por la caída de ingresos, no tanto por el incremento de gasto, es que vamos a estar cerca de 10% del PIB. Y los paquetes, ¿no es cierto? Esto, lo que les voy a mostrar a continuación, los paquetes de estímulo son significativamente mayores a los de 2008-2009. ¿Por qué? Tuvimos otra crisis, otros paquetes de estímulo, ¿no es cierto?, fiscal. Miren ustedes el caso de los paquetes, o sea, hay un tema de órdenes de magnitud. En negro, en términos de porcentaje del PIB, es la magnitud del paquete fiscal que se hizo en el año 2008-2009. Fíjense ustedes, la que en celeste es la que se está haciendo hoy día. O sea, esto no es un tema de 30% más, 50% más. Esto es varias veces el nivel de estímulo. Algo aprendimos de la crisis pasada. Y aquí estamos mostrando distintos países. En todos se da, ¿no es cierto?, en cuál más o un poco menos, un aumento muy importante de este estímulo fiscal para hacer frente al COVID. Bueno, lo que muestra es que esto es lo más rápido que ha ocurrido, el paquete fiscal, lo más rápido que ha ocurrido en tiempos de paz. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no teníamos un paquetes fiscales, estímulos de este orden. Bueno, esto es otra manera de verlo. En Estados Unidos el déficit fiscal, esto es impensable, ¿eh? Está en torno a 15% del PIB. Y esto es antes de el último paquete de estímulo de infraestructura del orden de superior a $1 trillón que busca implementar la administración Trump. Esto es todavía más reciente, por lo tanto no está incluido en esa figura, y eso significa que estaríamos con un déficit fiscal del orden de 20 puntos del PIB. Ahora, Estados Unidos tiene una ventaja que no tienen los otros países, y es que es moneda de reserva, ¿no es cierto? Entonces, al ser moneda de reserva, puede hacer lo que otros no hacen. Nosotros no tenemos esa ventaja, ¿no es cierto?, de que los pesos sean aceptados en todo el mundo como una moneda de reserva de valor y que formen parte de las reservas internacionales. Y el correlato de esto, que es lo que nos va a seguir persiguiendo, es la deuda pública. Aquí ustedes pueden ver aquí estamos mirando fundamentalmente países desarrollados, pero ¿qué vamos a ver? Niveles de deuda pública extraordinariamente elevados ya en 2019 y que van a seguir incrementándose el año 2020 y 2021. Bueno, vamos a la economía chilena por unos minutos y luego voy a terminar con algunos riesgos para que demos paso a una conversación. El problema de Chile es que nosotros estamos sufriendo un doble shock. Y el doble shock es que nosotros veníamos, hay que recordar, el año 2019, teníamos el primer semestre, fue más débil por una serie de razones que todos ustedes conocen. Luego la economía chilena se venía recuperando en el tercer trimestre en forma importante, crecimiento de 3,4%, cuando nos cae el estallido social y la ola de violencia que le siguió, y ese estallido social, bueno, la verdad es que nos trae el crecimiento del último trimestre a menos 2,1%. Veníamos con una ligera recuperación y en marzo nos cae el COVID. O sea, aquí hay un doble shock, estallido social con violencia
La ola de violencia, que es lo que, una cosa es las manifestaciones pacíficas, otra es lo que tuvo un grave efecto, fue la ola de violencia que le siguió, y luego la recuperación que es tronchada por el COVID. Ahora una recuperación tenue, leve, pero igual la economía venía recuperándose. El crecimiento de IMASEC, que el IMASEC de abril, menos 14, ya lo ha dicho el Banco Central, que vamos a tener IMASEC peores en los meses de mayo y junio, y no es del todo improbable que el IMASEC de mayo se acerque a menos 20, porque hemos tenido una cuarentena que nos ha afectado todo el mes, que se ha vuelto más dura y que ahora estamos viendo nuevas medidas, no de hibernación, pero sí de cuarentena, que va a ser todavía más difícil salir. Los permisos van a ser más difíciles, se pasa de 5 a 2 permisos semanales, van a ser más complicado obtener permisos, en fin, los permisos permanentes, cosa que tiene un sentido, pero que indudablemente tiene un sentido, pero que estamos viendo en las cifras de crecimiento. Y eso nos lleva a una proyección anual, el Banco Central hablaba de menos 5,5 a menos 7,5. Ojo, 2 puntos de rango, eso revela el nivel de incertidumbre que tenemos. 2 puntos de rango en esta predicción, que va entre menos 5,5 a menos 7,5. Ahora, esto es en un escenario en que ya hacia septiembre podemos tener tranquilidad, porque si no, vamos a tener o tranquilidad o más normalidad, porque si no, y si siguen estas restricciones y tenemos interrupciones de la actividad, los números pueden ser peores que los que plantea el Banco Central. En materia de inversión, es interesante ver cómo la inversión se mantuvo creciendo fuerte hasta el tercer trimestre del año pasado. Luego, cuarto trimestre ya hay una caída, y una caída importante para marzo en el trimestre que termina en marzo de 2020. Ahora, ¿qué nos va a pasar este año en materia de inversión? Que vamos a tener, el Banco Central dice una caída de 16%, yo creo que se queda corto. Creo que la caída de inversión va a ser superior al 16%, dadas las restricciones y dados los problemas que estamos enfrentando. Yo quiero hacer un minuto aquí en el término de empleo, porque en el trimestre móvil febrero-abril, que es el último que tenemos, hay que recordar que el INE nos plantea trimestres móviles. En este trimestre móvil se perdieron 680.000 empleos respecto del año anterior. Y eso significa, ahora lo que sorprendió es que el desempleo saltó solo al 9,1. Razón es que la fuerza de trabajo cayó casi 550.000, y por lo tanto, lo que vamos a ver a corto plazo, primero vamos a ver desempleo de 2 dígitos, no es raro que nos acerquemos a niveles del 12, 14% de desempleo. Hay que recordar que se va a añadir un mes solamente cuando veamos el próximo dato del INE, pero aquí hay mucha gente que está desalentada, que está fuera de la fuerza laboral, que no tiene empleo, pero no está buscando trabajo activamente. Y por tanto, ellos están en una situación de sin trabajo, pero no están contados en el índice de desempleo. Cuando estábamos en los preámbulos de comenzar la presentación, hablábamos de la ventaja que tenemos, yo creo que, bueno, todos los que estamos acá, de poder trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, desde nuestras casas, de hacer teletrabajo. ¿Cuántos pueden hacer teletrabajo? Y aquí hay una preocupación importante. Se estima que la fuerza laboral alrededor de un 25% puede funcionar en teletrabajo, pero los que tienen educación básica solamente menos del orden del 2%, media completa del orden de el 8%, media incompleta, perdón, 8%, media completa 10% solo. Saltamos aquí, educación superior técnica completa, salta 34%, y luego un 60% de los que tienen educación universitaria pueden funcionar con teletrabajo. O sea, nosotros somos privilegiados de poder teletrabajar. Hay muchos que no pueden teletrabajar, y eso establece una diferencia al momento de lo que está pasando con el COVID. Bueno, confianza de consumidores, en mínimos históricos.
Este es el índice de percepción económica de los consumidores de mayo. Y solamente para mostrarles acá que las ventas de automóviles están en mínimos desde el año 2009. Estas ventas de automóviles que, la verdad, ¿no es cierto?, están del orden de 9.000 unidades mensuales. Y eso es algo que no se veía justamente desde los primeros meses del año 2009. Hay una de las cosas que nos debemos preocupar es que hay una serie de problemas o efectos que ha tenido esta crisis, que no solamente son transitorios, sino que son más bien permanentes. Bueno, en primer lugar, hay una encuesta reciente que dice que la emergencia sanitaria duraría en torno a 6 meses promedio, median entre 3 y 6 meses, el valor más frecuente. Pero hay otra cosa que se le preguntaba a las empresas. Las empresas en esta encuesta que hizo el Banco Central, un 60% ha disminuido leve o importantemente su dotación de trabajo. Pero de ellos, el 67% dice que lo hace en forma temporal y el 33% que lo hace en forma permanente. Esto significa que vamos a tener efectos permanentes de esta crisis en el empleo. Y se le preguntaba, lo decía ayer el Banco Central, que alrededor del 50% de las empresas, este dato es de ayer, el 50% de las empresas plantean que van a tener una restricción, digamos, que van a disminuir el empleo y que parte de los que tienen el programa de protección de empleo no los van a recontratar. Eso es parte de los efectos más permanentes, junto con el problema de la deuda pública. Nos vamos a quedar con una tasa de desempleo más alta, con una economía creciendo menos y nos va a costar recuperar los niveles previos y con una tasa de desempleo más alta por un periodo más largo. En Chile también hay acotadas presiones inflacionarias, eso permite que los efectos de la caída del precio del petróleo, las holguras de capacidad instalada, la TPM se ubica en un mínimo técnico de 0,5%, que permite además un relajamiento cuantitativo del Banco Central, que se anunció hace poco, esta semana, una inyección de liquidez adicional del orden de 24.000 a 25.000 millones de dólares en liquidez, en pesos, cosa que también se añade a los paquetes anteriores de inyección de liquidez que había hecho el Banco Central. Tendremos un déficit fiscal que será el mayor desde 1972. Esto es algo, bueno, inevitable en la actual situación, y esto con un déficit que proyectamos cercano a 10% del PIB, porque la proyección oficial del 8 probablemente va a tener, cuando se actualice, que se actualizará próximamente, la proyección oficial va a tener que considerar un desempleo más fuerte, un déficit fiscal más potente por una caída, fundamentalmente por la caída de ingresos. Y al final, todo esto, aquí lo que hicimos para mostrarles es considerar el acuerdo político en torno al paquete fiscal que nos llevaría los niveles de deuda a niveles de 43% del PIB. Ahora ustedes pueden decir, bueno, eso es más bajo que los países desarrollados. Sí, pero los países desarrollados se pueden dar el lujo de tener niveles de deuda pública PIB más bajos. Esto es un aumento muy significativo. A fines de 2019, la deuda pública estaba en 27,9% y hoy día estamos en 40%. Tenemos una proyección de 43% hacia fines del año 2022. Quiero terminar con lo que son riesgos externos para nuestro país. Son riesgos de la economía mundial, pero que nos van a afectar. Chile es una economía globalizada, abierta. Bueno, en primer lugar, tenemos la incertidumbre global en máximo histórico. Aquí tenemos, estamos midiendo la dispersión de las proyecciones de crecimiento. Esto es inusitado, ¿no es cierto? Probablemente no hay un periodo en que tengamos una dispersión de proyecciones entre los distintos analistas tan fuerte como la que tenemos hoy día. No nos olvidemos de las tensiones políticas entre China y Estados Unidos. Solamente para mostrarles acá
la percepción, la opinión en Estados Unidos respecto de China se ha vuelto más desfavorable. Alrededor de 2/3 de los norteamericanos piensan desfavorablemente de China, y esto desde niveles en los cuales hace no tanto tiempo atrás alrededor de 1/3 de los norteamericanos, un 35%, pensaba desfavorablemente de Chile. Hoy día 2/3 piensan desfavorablemente, y solamente del orden de 26-27% piensa favorablemente, tiene una opinión favorable de China. Y los chinos devuelven el cumplido, pero menos potente. O sea, hay alrededor de un 28% de los chinos que tienen una opinión favorable, muy desfavorable o desfavorable de los norteamericanos. Y la guerra comercial no ha terminado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Hay que recordar que hace poco, recién en 2018, los aranceles de Estados Unidos, aranceles de importación, eran cercanos al 4%, inferiores al 4%, en China eran de 8%, y hoy día son cercanos al 20% luego de esta escalada, de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la cual podríamos agregar también la guerra tecnológica. Bueno, las estimaciones de la OMC, World Trade Organization, es que el comercio mundial caería hasta 32% este año. Este es el escenario en un escenario pesimista. En un escenario optimista caería del orden de un 12% el comercio, pero podría caer hasta 32% este año. Y luego hay distintas sendas de recuperación que ustedes pueden ver por acá, ¿no es cierto? Una senda de recuperación que nos costaría volver a los niveles de tendencia de crecimiento del comercio que estaban planteados acá. Bueno, yo diría que uno de los principales, todos estos son riesgos, uno de los principales problemas es la segunda ola de la pandemia. Yo les quiero mostrar, porque hay que mirar un poco la historia. Estos son muertos por cada 1000 personas. La gripe española, entre el año 1918 y el año 1919, tuvo 3 olas. La primera, por ahí por junio-julio del 18, la segunda, por ahí por el noviembre de ese año, más fuerte, y una tercera, menos violenta, que ocurrió el año 19, pero que igual hay que pensar que estas pandemias tienen este tipo de problemas. Y esto es algo que podemos mirar hoy día. Hay un aumento en los casos de contagios en China. O sea, tenemos un rebrote en China, y China ha cerrado una parte de su economía. Ha tomado medidas de cuarentena, restricciones a la movilidad, restricciones a los viajes, que nos están indudablemente impactando los mercados. En Estados Unidos, veíamos que Estados Unidos había una tendencia a la baja, pero los últimos indicadores plantean una economía norteamericana con ligeros aumentos en el número de casos diarios. Y eso se da en particular en algunos estados del sur, como Arizona y Texas. Se da también en Florida, donde se han visto aumentos en el número de casos. Ahora, esto también puede tener un efecto en las elecciones presidenciales norteamericanas, que creo que es importante. Termino con esto. ¿Qué tipo de recuperación tendremos? Bueno, estas son una suerte de alfabeto del tipo de recuperaciones en forma de V. Esta es la más favorable, la más cariñosa, una en forma de U, otra en esta forma como de check o del signo Nike, ¿no? Esta dice de dos formas, esta es la W y esta es la L, que es la peor de todas. No nos recuperamos prácticamente nunca. Mi impresión es que hoy día vamos a estar más cerca de este tipo de recuperación. Creo que probablemente con una caída más fuerte en el año 2020 y una recuperación un poco más lenta en los años que vienen. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, y para poder
motivar también un poco la conversación que sigue. Juan Pablo, te dejo a ti con la palabra. No sé, Juan Pablo, Cristina, ¿cómo lo...? Gracias Felipe. Interesantísimo lo que escuchamos, increíble el verdadero abecedario que vimos al final. Tenemos más de 120 personas conectadas a esta hora escuchándote y viéndote, Felipe, y los vamos a entusiasmar también para que hagan preguntas. Vamos a saludar a algunos de ellos. Está Carlos Bach, está Arturo Cifuentes, Matías Iguren, Jean-Paul Luxich, Carolina Fuensalida, Antonio Gallard, Baltasar Sánchez. Hay varios nombres además que han sido fieles a este ciclo que hemos desarrollado en Acerta. Víctor Jassi, Juan Guillermo Agüero, Constanza López, entre otros. Al resto también los vamos a ir saludando durante la jornada. Y solo para uno un poquito quebrar el hielo, una pregunta que surgió incluso de la primera participación que tuvimos del primer webinar, donde Andrés Velasco, que también fue ministro de Hacienda, planteó que en esta crisis no había que guardarse nada y tirar literalmente toda la carne a la parrilla. Han habido otros economistas, quizá la cara que tengo más presente es la de Jorge de Sormó, que dice, cuidado, no tiremos toda la carne a la parrilla, no sabemos cuánto va a durar esto, guardémonos algunas balas. Ya llevamos 3 meses en esto y todavía no vemos la luz al final del túnel. Vemos incluso que en algunos lados puede haber un rebrote. En materia de instrumentos fiscales, monetarios, ¿es momento de gastarse todas las balas o todavía hay que guardar algo? Pues mira, yo creo, yo tengo una posición en ese punto relativamente intermedia. Yo creo que no hay que... Es momento de hacer un gasto importante, pero no es momento de echar toda la carne arriba de la parrilla. En primer lugar, porque no sabemos cuán largo es esto. ¿Qué significa echarse toda la carne arriba de la parrilla? El acuerdo político al cual se ha llegado establece una suerte de límite de gasto del orden de 12.000 millones de dólares que se puede financiar de distintas maneras, ¿no es cierto? Límite de gasto, digo. Ahora, ahí hay un tema, ¿eh? Porque 12.000 millones de dólares se dice, bueno, eso es lo que tenemos en el Fondo de Estabilización Económico-Social. O sea, nos podríamos gastar el Fondo de Estabilización Económico-Social. El acuerdo político dice esto puede ser una mezcla de endeudamiento y de uso del FES. Sin embargo, el FES ya tiene menos de 10.500 millones. Eso era, a marzo tenía 12.000, hoy día tiene como 10.500 y tenemos que hacer una amortización en agosto. Toca una amortización, nos vamos a quedar con un FES del orden de 9.000 y algo. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 12.000 del FES, estamos hablando de 12.000. Entonces, yo lo que creo es que uno tiene que tener, por supuesto, apoyo a las familias. Se está dando un bono a través del ingreso familiar de emergencia, un bono de 100.000 pesos por persona. Por 2 meses, luego caería al 80%. Entonces, la verdad es que yo pienso que debemos tener acción en proteger los ingresos de las personas, proteger a las pymes, proteger en nuestra actividad económica, la actividad productiva, pero también debemos tener una cierta, yo diría, no hay que echarlo toda la carne arriba de la parrilla, porque ¿qué pasa si el próximo año necesitamos nuevamente una situación, estamos enfrentando una W, estamos enfrentando una segunda ola, y nos quedamos ya sin municiones? Sin municiones es una metáfora porque un país siempre se puede endeudar. La pregunta es en qué condiciones. La pregunta es si Chile se va a poder seguir endeudando en las condiciones que tenemos hoy día o vamos a tener una rebaja en la clasificación de riesgo. Entonces, yo sobre la pregunta que tú haces diría, más bien, creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, significativo, y no soy partidario de tirar toda la carne arriba de la parrilla, ni menos de tirarla en 3, 4 meses o en el resto de lo que queda de este año. Perfecto. Tanta ganas de comernos un asado en estos tiempos que la metáfora vale. Axel Sí. Christensen nos dejó una pregunta. Solamente mencionar que esto no es una cerveza, ¿eh? Estoy tomando agüita con hielo. Eso, vale la aclaración. Pucha, Axel Christensen tuvo hasta recién se tuvo que desconectar, pero te dejó una pregunta bien interesante, Felipe, y que le gustaría que comentaras cómo ves el mundo post pandemia en 4 dimensiones.
el nuevo rol del Estado, que tendrá mucho mayor presencia versus pre-COVID, la globalización o retroceso a un mundo más fragmentado política y económicamente, la desigualdad, dice la pandemia, la incrementará o se gatilló un cambio sociopolítico profundo que buscará reducirla, y un cuarto eje, la sustentabilidad y el medio ambiente, que esto trae consigo esta crisis un punto de inflexión frente al cambio climático. Es una pregunta bien profunda. Sí. El primer punto era cómo va a ser el mundo después de la pandemia, en qué El nuevo dimensión. rol del Estado, el nuevo rol del Estado Perfecto. versus lo que tenía pre-COVID. Mira, uno podría pasarse 15, 20 minutos contestando la pregunta de Alex, de Axel, pero vamos, mira, yo veo un rol del Estado, por supuesto que los estados van a crecer medido por los indicadores de gasto, de deuda, o sea, vamos a tener estados más fuertes, más, yo no sé si más fuertes, vamos a tener estados más grandes. Lo importante es que tengamos estados más ágiles, con más capacidad de respuesta. Y yo pongo aquí un acento muy importante en la modernización del Estado. Esto no es simplemente tener estados más grandes, es estados que puedan, de alguna manera, aprovechar todas las capacidades que da la tecnología, que lleven a remirar el gasto público, en qué se está haciendo. Un proceso de modernización del Estado tiene que ver que el gasto se está haciendo eficientemente, y eso yo creo que es una de las cosas centrales. O sea, no solamente veo que vamos a tener, al menos transitoriamente, estados más grandes después de la pandemia. Espero que sean también estados más ágiles. En términos de geopolítico, de fragmentación, yo creo que hemos tenido, antes de la pandemia, ya teníamos un retroceso de la globalización. Ahora, eso depende mucho, me parece, de qué vaya a pasar en noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Porque lo que hemos tenido es una confrontación que tiene que ver con una política particular de la administración Trump. Una administración de Joe Biden, ¿no es cierto?, sería bastante distinto, al menos en esta materia. Entonces, yo creo que ese es un tema, y lo otro es que tal vez la pandemia va a llevar a algunos países a tener fuentes de aprovisionamiento más cercanas. Y eso significa que, quién sabe, esta gran globalización en materia comercial, vamos a ver que algo más de fuentes cercanas, ya sea en países cercanos o dentro de los propios países. Entonces, por ahí hay una señal respecto de la globalización. Desigualdad. Yo creo que lamentablemente, y mostraba un gráfico, ese grafiquito del teletrabajo, las posibilidades de aprovechar la tecnología, de aprovechar las oportunidades que también produce en una situación de pandemia, en un mundo post-pandemia, no están igualmente distribuidas, y mi impresión es que la desigualdad va a aumentar. Y respecto a la sustentabilidad y el medio ambiente, yo espero, no sé si es como predicción o más como un deseo, de que tomemos más en cuenta las consecuencias de nuestras acciones en el medio ambiente, porque hay investigaciones que dicen que el COVID tiene que ver también con el tratamiento que le hemos dado al medio ambiente, y que cuando la gente, por supuesto, toma más, o sea, podemos tener recuperaciones que sean amistosas con el medio ambiente, pro crecimiento y pro sustentabilidad, porque creo que no hay una, digamos, inconsistencia entre ambas. Perfecto, y ya hay hartas ganas de participar, así que le vamos a dar la palabra directamente, para que abras tu micrófono, a Matías Eguiguren. Matías. Gracias, Juan Pablo. Hola, Felipe. Hola, Matías. Oye, la pregunta que tengo yo va básicamente en el sentido de la inversión. Creo que independientemente del COVID, la clave de cómo vamos a recuperarnos va a ser cómo vuelva la inversión al país y a la región. Si nos puedes dar un poquito tu visión de eso en Chile, y también tu visión un poquito de Latinoamérica. Gracias, Matías. La verdad, yo me gustaría ser un poco más optimista y decir, no, esto es puro efecto del COVID, pero sabemos que no es así. Sabemos que tenemos aquí incertidumbres importantes que tienen que ver con, primero, ¿vamos a tener un rebrote de violencia después de que termine el COVID? Sí, no. O incluso durante el COVID, si es que tenemos problemas serios de alimentación para algunos sectores de la población, que ojalá que se pueda llegar a ello con todas las ayudas que se están dando, no solo las cajas de alimentos, sino que también el bono COVID, el ingreso
el ingreso familiar de emergencia, etc. Ahí tengo dos temas. Tengo esa incertidumbre, tengo también la incertidumbre constitucional. Yo creo que ese debate no lo hemos tenido. Y es un debate, y los resultados, que en qué constitución vamos a terminar. Y hay que pensar que es complicado estar escribiendo una constitución o estar de alguna manera definiendo una constitución con 15% de desempleo o con 12, 14% de desempleo. O sea, puede ser una situación bien compleja para ese efecto. Luego, yo creo que también hay algunos elementos más puntuales, pero creo que para todo lo que es el sector agrícola, y no solo el sector agrícola, también otros sectores, la sequía que tenemos en nuestro país es un tema muy serio. Yo lo pondría a nivel de factor de riesgo. Y respecto a Latinoamérica, me da la impresión que nosotros vamos a quedar más afectados que otras regiones. O sea, si vemos, no creo que Latinoamérica sea ganador de esta situación, más bien yo creo que Latinoamérica vamos a quedar con una B, no con la B, sino que con una caída más profunda este año que otras regiones y una recuperación un poco más lenta. Gracias. Carlos Bach también nos está pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Carlos, abre tu micrófono, por favor. Ahí. Sí, yo te la mandé, Felipe, por chat, pero la pregunta es si este eventual fiscal cliff que tengamos acá en Chile, que vamos a quedar bastante más endeudados, vamos a ser capaces, con el extremismo político, con la agresividad política que hay, de ponernos de acuerdo para en algún momento reordenarnos. Mira, yo respecto de eso, lo que te diría es el acuerdo político contempla medidas de protección de los ingresos de las familias, contempla medidas de protección a organizaciones, a empresas y organizaciones de la sociedad civil, y contempla impulsos a la inversión y al empleo. Yo creo que lo clave es que esto sea transitorio, y que sea efectivamente transitorio, porque si vamos a estar en... Ahora, ¿qué está establecido en el ingreso familiar de emergencia? 100.000 pesos por persona, para una familia de 4 son 400.000 pesos, los 2 primeros meses, y luego 80% de eso el tercer mes. Bueno, hay un riesgo de que esto se... Bueno, si la pandemia sigue, es probable que esto tenga que extenderse. Pero lo importante es que sea transitorio, es que sea algo que ocurra mientras está la pandemia, porque si esto algunos de estos gastos se transforman... Aquí hay aumento de gastos y alivios tributarios. Lo importante es que tengan caducidad, y que eso está establecido así porque el fondo COVID está establecido como un fondo extra presupuestario con una fecha de término, ¿ya? Entonces, hay elementos que pueden evitar que exista ese fiscal cliff del cual no salimos nunca y del que nos precipitamos, pero esto va a depender también de lo que pase a nivel político, de lo que pase a nivel del Congreso, porque si lo que vamos a hacer después de que termine esto es que hay gente que va a tratar de plantear esto como algo permanente, a muchos de estos beneficios se queden como permanentes, bueno, saca la siguiente cuenta. Para una familia de 400.000 pesos es más que el ingreso mínimo garantizado. Entonces, una persona que está trabajando recibiría, ¿no es cierto?, menos, claro, en este caso se va a complementar el ingreso, pero en el extremo, si esto se transforma en algo más permanente, el no tener un empleo y vivir puede generar un ingreso equivalente, y eso no puede ser, pues estaríamos dando los incentivos equivocados. Entonces, preocuparse la gente mientras dura la pandemia, de todas maneras, nos tenemos que preocupar de las personas. Después de eso, hay que desmantelar toda esta batería de incentivos y de gastos que nos va a llevar a niveles cercanos a 45% del PIB. Eran impensables el nivel de deuda pública PIB de 45% hace un poco tiempo atrás, y es importante no traspasar ese límite psicológico. Y voy, además, yo esperaría, ojalá no, pero es muy difícil que Chile pueda evitar una rebaja de clasificación de riesgo en estas condiciones. Oye, perdona que me alargue porque uno no debe tomar dos preguntas, pero tomando el punto de Matías, y yo estoy muy preocupado por el tema como hoy día todo lo que uno lee, a uno ya le pasa, inevitablemente ve un trasfondo político
duro, extremo. ¿Cómo vamos a ser capaces de alinearnos como país políticamente para tener medidas que permitan el crecimiento de las empresas, la inversión y nuevamente el empleo? Bueno, mira, yo creo que el acuerdo político contempla algunas medidas que a mí me parecen dignas de mención. ¿Ah? En inversión pública hay como una intención de aumento, pero en inversión privada está la extensión de la depreciación instantánea hasta diciembre del año 22. Eso es potente. Una depreciación instantánea, 100%. Yo creo que eso es bien importante. Después hay medidas de apoyo a las grandes empresas, para las pymes. Para las pymes hay algo que, bueno, todavía hay que ver qué pasa en estas leyes, pero hay una reducción del impuesto de primera categoría a la mitad. Esto es por 3 años. Esto es una medida relativamente, yo diría que es una medida significativa. También hay en materia de financiamiento, en materia de subsidio, o sea, hay medidas interesantes en este paquete para la parte de recuperación, no solamente para la parte de asistencia. Ahora, que eso se pueda transformar en algo más permanente es algo que está por verse. Yo creo que es muy importante que aquí evitemos que la solución de todos los males sea una mega reforma tributaria, porque ahí lo que vamos a lograr es espantar la inversión, espantar, si esto, hay una cosa que a mí me parece que ha estado dando vuelta, aprovecho tu pregunta, el famoso impuesto al patrimonio. Una muy mala idea, no ha resultado en virtualmente ningún país del mundo. ¿Y por qué? Porque el capital, sabemos que el capital es móvil. Además, si ustedes ven, hay un proyecto, una moción parlamentaria presentada con un 2,5% de impuesto al patrimonio. Bueno, eso puede equivaler a un 100% de impuesto al ingreso. Entonces, nadie está dispuesto a trabajar con un 100% de impuesto al ingreso. O sea, ese tipo de ideas que no funcionan, distinto es ver dónde hay espacios para eliminar loopholes del sistema tributario. Distinto es eso. Pero yo creo que aquí medidas de incrementos tributarios, una mega reforma tributaria, y creo que eso se va a discutir en la próxima elección. Creo que va a ser un tema de discusión en la próxima elección. Así es que me parece que ahí tenemos un tema. Felipe, hay un tema que todavía se está discutiendo y no han habido medidas concretas que se han anunciado, sobre todo para las grandes empresas, y se ha hecho casi a la TAM como la empresa símbolo de los problemas y como que la ayuda fuera exclusivamente para ellos, y probablemente eso ha sido parte de lo difícil que ha sido sacarla adelante. ¿Qué tan relevante ves un paquete de medidas también para las grandes empresas, sobre todo por la cadena que tienen productiva y de externos que hay en tanto laboral como productivamente? Bueno, de las grandes empresas, como tú bien dices, hay efecto empleo, efecto proveedores, ¿no? O sea, miles de pymes, cientos de miles de pymes que dependen, ¿no es cierto?, de unas pocas grandes empresas y que son los proveedores. Y yo creo que es bien importante. Y yo creo que aquí, a mí me gusta más los sistemas de garantías de crédito, que sean los más, en un proceso de decisión lo más objetivo posible. Como ahí también hay un tema, cuándo se declarará una empresa estratégica, cuál es el mecanismo para declarar una empresa estratégica. Garantías de crédito, yo diría también, pueden evaluarse créditos directos. Me gusta menos las ideas de participaciones accionarias en las empresas, porque lo importante, si esto llegara a darse, esto tiene que tener un periodo muy acotado de tiempo de participación accionaria, si no vamos a terminar con el Estado participando en las principales empresas de este país que tengan problemas. Entonces, por eso yo privilegiaría garantías de crédito, que no tienen por qué ser gratuitas, garantías de crédito, créditos a tasa de mercado, a diferencia del crédito FOGAPE. Hay que recordar que el FOGAPE está al 3,5%, ¿no es cierto?, que es una tasa cercana a 0 en términos reales, ¿no? Pero definitivamente yo creo que nos tenemos que preocupar de las grandes empresas y no puede ser un tema tabú. También está, en términos generales, está enunciado en el acuerdo político y yo creo que es importante. Gracias. Marcela Ayue de COPSA, una pregunta bien interesada porque ella está en el tema de concesiones, pero dice, ¿qué rol deberá cumplir el modelo de concesiones como agente reactivador de la economía post-pandemia? ¿Le ves ahí una palanca?
Sin duda. Mira, yo quiero recordar, nosotros hicimos un programa de aceleración económica por ahí por junio del año 19, junio del año pasado, la posibilidad de, y lo hicimos directamente, no solamente pensar, porque una nueva concesión, que hay muchas que hay que hacer, hay que licitarla, se demora un tiempo, ¿cómo podemos lograr una reactivación más corta? Es a través de los convenios complementarios de las concesiones. Por ejemplo, a través de, en el caso de autopistas, caminos laterales, terceras pistas, pasarelas, en fin, paraderos. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con las concesiones existentes que son bastante más rápidas de implementar que nuevas concesiones, por mucho que las nuevas concesiones tienen sin duda un rol. Y lo otro que mencionaría también es proyectos ligados al sector vivienda, donde hay que a veces son incluso más rápidos porque esos son subsidios del Estado que se adjudican y que nosotros lo hicimos en ese programa y adjudicamos una cantidad, miles de subsidios que son nuevas viviendas, satisfacen una necesidad y a la vez es reactivación, es empleo, es actividad económica. Gracias, Felipe. Mira, el compromiso era que estuviéramos 1 hora con nuestro invitado, darte media hora a ti de poder presentar y media hora para conversar. Estamos levemente pasados, así que te doy la palabra por si quieres decir algún comentario final. ¿Alguna otra pregunta que tú quieras dar? Yo no tengo problema en alguna otra. No tiene que ser. Tengo muchas felicitaciones de muchos de los participantes, más que preguntas. Quizá aquí hay una última de Alfio Ulloa que dice, teniendo en mente el crecimiento potencial de largo plazo, ¿qué 3 reformas estructurales consideras como las más importantes? Si tuvieras que ahí poner las fichas. Bueno, bien complejo. Yo creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo para efectos de también de un cierto acuerdo social en una reforma de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones está ahí, pero está en este momento un poquito, digamos, dormida. Yo creo que yo me la jugaría porque yo creo que la reforma de pensiones tiene que tener un rol. Hay que tener cuidado, sí, de pegarle más costo a las empresas, porque en un momento en que estamos tan complicados creando empleo, si le creamos más costos a la creación de empleo, si se está destruyendo empleo, ahí hay una complicación importante. Y el resto yo me la jugaría por una modernización del Estado, una modernización, medidas de modernización del Estado, del gasto, digamos, eficientar el gasto público y darle más institucionalidad. Yo creo que me la jugaría también por un tema ahí en la modernización del Estado, crear y mejorar nuestras instituciones públicas, hacerlas más transparentes, más eficientes. Yo creo que por ahí hay un pago bien importante. Y la última pregunta, Ricardo Álvarez de Cardiff dice, desde la perspectiva fiscal, ¿existe el riesgo de que la deuda chilena pierda el investment grade o al menos sufra un downgrade importante? ¿Algo hiciste referencia a eso? Yo creo que es muy difícil, no imposible, muy difícil de evitar un downgrade. Lo que sí es posible es evitar, o sea, caer de investment grade, eso ya es más complejo, pero me parece que evitar al menos un peldaño de caída es difícil. Es difícil de evitar un peldaño de caída. Ahora, esto puede que no sean las 3, hay 3 principales clasificadoras, Moody's, Standard & Fitch y Poor's, tienen ideas que no siempre son exactamente iguales, pero me parece que en este escenario ya alguna nos tiene por ahí con perspectiva negativa, mantiene la nota, pero nos tiene con perspectiva negativa. Entonces yo creo que, y eso tiene un costo, ¿eh? Hay que recordar que nosotros sacábamos en un momento la cuenta de que al nivel de deuda total que tiene Chile, un peldaño de caída en la clasificación nos costaba cerca de cerca de 400 millones de dólares más en intereses, 800 y tantos millones de dólares más en intereses. Entonces no es menor, para toda la deuda externa de Chile. Ahora, hay que recordar también que los intereses de la deuda pública
que están en torno a 2.500 millones de dólares, se pueden doblar de aquí en 2 años. ¿Ah? Entonces, y eso todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? No solamente, o sea, si yo voy a gastar 2.500 millones de dólares en intereses, o voy a gastar 5.000 millones de dólares en intereses, bueno, eso significa, eso compite con hospitales, escuelas y otras cosas. Eso, por eso la idea de endeudarse no es gratis. Sabemos que aunque las tasas sean bajas, endeudarse no es gratis. Hay ocasiones en que hay que hacerlo, eso sí. Oye, para terminar, Felipe, solo reiterarte que la cantidad de felicitaciones de prácticamente todos los participantes son innumerables, así que te las transmito y después te las daremos a conocer personalmente. Pero muchas felicitaciones de quienes se han conectado hoy. Oye, yo les quiero agradecer a todos por la oportunidad de haber estado compartiendo ideas en este escenario. Quiero agradecerle de nuevo a ti, Juan Pablo, a Cristina y a Septa por la invitación. Y siempre es mejor mirarse las caras, ¿no? Yo he mirado algunas. ¿Ah? Siempre es mejor estar en persona. A mí me gusta más esa cosa del contacto, pero bueno, es lo que hay. Es la posibilidad de poder compartir ideas que hoy día tenemos en estas circunstancias. Así es que, bueno, es mucho mejor que nada. Seguro. Y le doy la palabra a Cristina para que te despida formalmente y también despida a todos nuestros invitados. Cristina. No, yo simplemente agradecerte, Felipe, ha sido espectacular, muy interesante lo que nos has expuesto. Hay algunas cifras que me dejan muy angustiada, la verdad que creo que el panorama que se viene es un panorama complejo, pero como siempre saldremos de esto, no tengo duda. Simplemente decirle a todos los participantes, tuvimos más de 120 participantes hoy día, que muchas gracias por estar aquí, que como siempre esta es nuestra manera, que aunque no sea fantásticamente como nos gusta en persona, que igual que a Felipe nos gusta vernos en persona, al menos por lo menos tenemos un espacio de poder vernos, conectarnos y tratar de aportarles con visiones de gente como Felipe que nos pueda permitir y que les permitan a ustedes tomar las mejores decisiones en sus negocios y en sus áreas y en sus vidas para adelante. Les agradezco a todos y espero la próxima vernos en un seminario presencial. Les mando un gran abrazo y cuídense mucho, Felipe. Tú ibas a decir algo. Solo para decirte que como te vi con unos anteojos con montura verde, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, también tengo aquí unos con montura verde que uso para despedirme de ti. ¿Ah? Qué lindo, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Pero son verdes, no rojos. Verde, eso. Verde de esperanza. Exacto. Qué esperanza. Un abrazo. Adiós, Gracias a todos. Felipe.